Y vamos a dar entonces paso, sí, a la presentación de lo que es el curso que nos convoca hoy, Cáncer de Mama, Manejos y Controversias, que va a ser una modalidad virtual en el transcurso del día de hoy, que comienza puntual 9 a.m. y va a finalizar a las 14:30 horas de Argentina. Agradecer muy especialmente a todo el equipo de Tecnoimagen que hace posible que hoy podamos tener esta conexión. Un agradecimiento especial a todos ellos. Vamos a agradecer, por favor, a quienes organizan, Darío, este curso. Bueno, la organización es la organización por la Humberto Veronesi de Universidad o Academia, Instituto Europeo de Oncología. Realmente estamos muy agradecidos a ellos y a la Universidad de California, San Diego, por compartir con nosotros toda su sabiduría. Tenemos la coordinación local, va a estar dado por FASEC y por el Instituto Albert Einstein de la Sociedad de Beneficente Israelí Brasilera. Y la contribución científica, Cari, ¿a quién debemos La, agradecer? al Instituto de Memorial, al Instituto Europeo de Oncología, a la Fundación Humberto Veronesi, a Mayo Clinic y al Anderson. La verdad que todos speakers realmente de lujo, y auspician esta jornada PARDIT, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a dar paso entonces, ahora sí, a la presentación del director del curso, Manejo y Controversias del Cáncer de Mama, al doctor Paolo Veronesi, que es el director del programa de Senología del Instituto Europeo de Oncología de Milán y director de la División de Senología Quirúrgica. Damos paso, por favor, a la presentación del doctor Paolo Veronesi. Dear colleagues, dear friends from South Estimados America, colegas y I'm very amigos, happy today to estoy muy introduce the new contento hoy de course poder on presentar breast este cancer curso sobre management and cáncer de mama, controversies manejo y 2022. controversias It will be a very interesting 2022. course Va a ser with realmente un curso muy many interesante speakers from Europe, con especially muchos Italy and oradores Spain, and de from Italia, de North España, America, de New York, Norteamérica, from de Nueva York, Memorial Sloan Kettering and Cornell del Memorial University, Sloan and Kettering, de la Universidad de MD Cornell Anderson and y Mayo del MD Clinic. Anderson y la So Clínica very Mayo. outstanding speakers from Todos all over the excelentes world. oradores de todo el We are mundo. facing a new era in the treatment Estamos of enfrentando una breast nueva era cancer, and en cáncer de many mama. topics today will Muchos deal temas de hoy about van a the lidiar con de-escalation of la surgery. desescalación o In the desescalamiento meanwhile, del medical tratamiento. Mientras treatments tanto, are los becoming tratamientos médicos every están year more and volviéndose more cada effective, año más y más allowing us efectivos. in a very near future to Y en el futuro avoid cercano, surgery tal in vez very podamos selected evitar patients. la cirugía So en casos I wish you seleccionados. to Les deseo enjoy entonces this que course very disfruten much. este Thanks. curso. Regards. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos las palabras de bienvenida del director del curso y ahora sí quiero dar paso y presentación al director general de Humberto Veronesi Academy y a la División de Senología Quirúrgica del Instituto Europeo de Milán, al doctor Gabriel Parante, quien ha sido responsable del programa científico que hoy nos convoca. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, realmente es muy importante para nosotros, para la Humberto Veronesi Academy, presentar este nuevo, es el tercer curso que hacemos, que siguiendo la filosofía del profesor Veronesi, Humberto Veronesi, es para promover la educación, que es la base del progreso de las ciencias. Este tercer curso yo quiero subrayar sobre todo dos puntos. Uno es el programa, que realmente, como lo han presentado ya Karina y Darío, es sumamente rico y todo, casi todo prácticamente de vanguardia. Son todos temas que se están discutiendo en el mundo científico de la mastología internacional. Con respecto al programa, hasta hoy vamos a tener una primicia internacional, porque Kuerer
del MD Anderson, Henry Quiller, va a presentar un trabajo que acaba de publicar él, un estudio de fase 2 que está realizando en el MD Anderson y que acaba de publicar hace 4 días en el Lancet. Por tanto, nos va a dar el honor, vamos a tener el honor de tener, lo ha dicho él mismo, por primera vez una presentación en público, y va a ser en nuestro curso de su estudio internacional. En segundo lugar, y así todos los temas son todos de avanzada, y lo mismo el grupo de speakers, son prácticamente los mismos, salvo uno o dos, del año pasado. Y estos todos nos han solicitado, quedaron muy entusiasmados con el curso del año pasado y han prácticamente solicitado de participar en este curso, y nosotros tenemos el honor realmente de contar con ellos. Considerando además la gran disponibilidad, la gran generosidad, son todos directores o de divisiones, o de jefaturas, o de secciones relacionadas con alguna de las especialidades en la cenología. Sin embargo, ellos están disponibles permanentemente, y lo han repetido los organizadores, que disponibles, hay uno que está hablando hoy desde Dubái, otros de diversas ciudades de Estados Unidos, desde Milán, desde España. Entonces realmente la contribución de ellos, que tanto para Europa como para Estados Unidos, el sábado y domingo es sagrado, se trabaja a full los 5 días, pero difícilmente lo dedican mucho, en gran parte, a la familia. Sin embargo, colaboran ya, y como dije, han solicitado prácticamente de participar en este año como el año pasado. Y así lo haremos el año próximo, donde desde ya les anuncio que el próximo será el último, desde acá en más, va a ser siempre el último sábado de octubre, y en el caso del año próximo va a ser el 28 de octubre. Por tanto, los invitamos desde ya a estar en contacto con la Universidad de San Diego, California, y con el Instituto Europeo de Oncología, y con, sobre todo, la Umberto Veronesi Academy, que organiza todo, junto con, y agradezco en forma el extraordinario trabajo de Tecnoimagen. Realmente conozco bastante de organización de eventos educativos, y pocas veces he visto un nivel de organización, de eficiencia y eficacia tan grande como con ellos. Así que a ellos también un agradecimiento muy especial para ellos. Y finalmente termino diciéndole y confirmando la existencia de nuestro máster internacional en cenología, en mastología, del cual ya tenemos la 6ª edición, estamos cursando la 6ª edición. El año próximo, en la 7ª edición, vamos a incorporar la versión en inglés también. Por ahora es solo castellano, con la Universidad de Madrid, mientras que la versión en inglés ya nos hemos asociado, y va a salir con la Universidad de California, San Diego. Por tanto, nuestra actividad educativa sigue vigente, muy intensa, y los invitamos poco a poco a incorporarse a nuestra academia. Por tanto, les deseo un excelente aprovechamiento de esta iniciativa educativa, y les deseo muchas felicidades a todos en sus actividades y en forma personal. Muchas gracias. El doctor Nicolás Fusco nos va a dar la primera charla. Es director de la Unidad de Biobanca para la Medicina Translacional y Digital, División de Anatomía Patológica del IEO, en Italia, y va a dar una primera charla muy interesante que va a ser sobre biomarcadores en cáncer de mama triple negativo, los desafíos a la luz de los nuevos tratamientos. El moderador, que le va a hacer algunas preguntas al terminar la charla, va a ser el doctor Hugo Japase, reconocido anatomopatólogo argentino que trabaja en la provincia de Tucumán. Así que, doctor Nicolás Fusco, si quiere, puede compartir pantalla y empezar su presentación. Es un placer. We are very glad to have you here with us, and thank you very much. So,
Hola, buenos días a todos. Y en primer lugar, quisiera entonces agradecer a los organizadores por esta invitación. Para mí es tal honor ser el primer orador en este fantástico curso que vamos a compartir hoy. Y voy a hablar acerca de los biomarcadores en cáncer de mama triple negativo, que como ustedes saben, tradicionalmente ha sido considerado como uno que afecta a pacientes con un pronóstico malo y en realidad, y entonces ahora la situación está cambiando y para estas pacientes hay muchas nuevas posibilidades en camino, de manera que acá muestro mis conflictos de interés. Voy a verificar que se ve bien mi pantalla y que están viendo mis diapositivas, de manera que en primer lugar empecemos con la explicación de cáncer triple negativo, donde no están estos receptores de estrógeno, progesterona y HER2. Entonces, esta triple negatividad se define como representando un espectro de algunos que son sumamente heterogéneos y representa una constelación de tumores con diferentes características patológicas, comportamientos clínicos y distintos biomarcadores, y entonces, de hecho, los receptores estrogénicos también tienen un espectro en sí que va de 0 a 100%. Y entonces la pregunta, entonces, si los tumores con expresión baja de receptores estrogénicos o R, o sea, menos de 10% de positividad de receptores estrogénicos, pertenece a este espectro de triple negatividad, y si eso es tema de controversia, y la evaluación de esos receptores estrogénicos es esencial para poder definir si existe triple negatividad. Biomarcadores que se pueden utilizar, que pueden ser afectados por la falta de aspectos específicos, analíticos. Entonces, en cáncer de mama tenemos en realidad una gran heterogeneidad respecto de tipos de las muestras y también, o de las piezas, también en cuanto a los tipos de tejido tumoral que se puede evaluar con los biomarcadores específicos. Nosotros también tenemos una gran heterogeneidad en cuanto a los tipos de test. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos del espectro de positividad y el espectro también de negatividad para lo que es el cáncer de mama triple negativo. La expresión baja de receptores estrogénicos parece más relacionada con los triple negativos que con el tipo luminal, y entonces también se demuestra con el ambiente inmune de estos tumores. Otro aspecto relacionado con el cáncer triple negativo y con la baja expresión de los receptores estrogénicos se demuestra por la subtipificación PAM50 de estos tumores, que son más bien similares a los triple negativos que al tipo luminal canónico. Los receptores estrogénicos no son el único biomarcador, sino que también tenemos los HER2 que se consideran como negativos. Sin embargo, la situación está cambiando bastante con la pulverización de este tipo de biomarcador. Y de hecho, en cáncer triple negativo también tenemos niveles bajos de tumores con un nivel bajo. ¿Qué quiere decir? Estos tumores son un tipo de tumores caracterizados por una expresión inmunohistoquímica de HER2 con un puntaje de 1 más o 2 más,
sin amplificación génica. Estos tumores representan la vasta mayoría de los cánceres de mama y un subgrupo de triple negativos que son, de hecho, los que tienen HER2 bajo. ¿Cuáles son las características con HER2 bajo? Tienen un pronóstico malo, pero esta condición o este tipo de tumor puede tratarse entonces con estos nuevos conjugados, con anticuerpos que pueden apuntar a esas células y poder ejercer una actividad citotóxica sobre esas células HER2 negativas. Y esto es una gran oportunidad para nuestras pacientes, porque ahora sabemos que estas pacientes pueden tener nuevas oportunidades de tratamiento. Entonces, esto es el HER2 bajo. Las características de estos tumores HER2 bajo se relacionan con la expresión de los receptores hormonales y, de hecho, solo 38% de los tumores HER2 bajos son de fenotipo triple negativo, comparado con 55% de los luminales. El desarrollo de estos agentes, sin embargo, nos puede ofrecer grandes oportunidades para estos triple negativos. Y de hecho, los cánceres triple negativos con HER2 bajo parecen tener un panorama molecular que es característico y peculiar de estos tumores. ¿Qué tipos de perfiles mutacionales tienen? Vemos aquí el perfil de expresión génica. Esto es muy importante porque nosotros tenemos diversas mutaciones sobre las que podemos actuar y que pueden utilizarse en la práctica clínica. Pero yo le decía que no tenía y Sofi tenía uno y no me lo prestó. ¿Perdón? Tenemos entonces varias mutaciones con las que podemos actuar en la práctica clínica. Esto es muy importante y hay que tomar en cuenta el perfil de expresión génica de estos tumores, incluyendo los que son triple negativos. Otro aspecto importante de los tumores con HER2 bajo está representado por la falta de concordancia entre nivel de ARN y el perfil inmunistoquímico. Por eso, en la hibridización in situ y la inmunistoquímica los utilizamos para evaluar la presencia de este fenotipo específico. Estos tienen un nivel bajo de ARN algunos y otros tienen niveles altos de ARN, incluso dentro de lo que es la categoría de los triple negativos. Entonces, la cuestión de si estos cánceres de mama con HER2 bajo son en realidad una específica forma biológica con un subtipo pronóstico, todavía sigue abierta esa pregunta, pero los estudios retrospectivos investigando los aspectos clínico-patológicos de los tumores parecen estar contra la visión de esta nueva entidad biológica. Pero, por supuesto, esta entidad es clínicamente relevante porque tenemos tratamiento para estas pacientes, incluyendo para las que son triple negativas. Sin embargo, la identificación de los tumores con HER2 bajo tiene ciertas barreras que están representadas por el hecho de distinguir el puntaje 0 del puntaje 1 más en inmunohistoquímica. Y esto es una barrera para el patólogo, porque no se realizaba esta distinción en la práctica clínica antes de que surgiera esta nueva indicación. Entonces, la definición de un puntaje 1 más no es unívoca. Podemos seguir las guías de ASCO-CAP o las ventanas 4 para interpretar esto. Y estas pueden generar discrepancias entre las definiciones de estas entidades. Por supuesto que la definición del puntaje 2 más puede incluir algunos tipos de tumores que muestran menos de 10% de células positivas en el área tumoral. Y esto es sumamente importante desde el punto de vista diagnóstico. Otro tema relacionado con
Los test de HER2, en particular para los que tienen triple negativo con HER2 bajo, es la heterogeneidad que no es solamente la heterogeneidad sino que no espacial, sino también heterogéneo durante el curso clínico de las pacientes, con algunas diferencias en los puntajes de HER2 entre los tumores primarios y lo que son los metastásicos. Esto es un problema que debe ser tenido en cuenta cuando se habla a nivel multidisciplinario del mejor tratamiento para estas pacientes. Otro aspecto importante relacionado con los test HER2 es la heterogeneidad tecnológica, o sea, las diferencias que podemos observar entre distintos clones de anticuerpos y distintas plataformas de inmunotinción. Esto puede llevar a una sobre o subestimación, de manera que realmente necesitamos concentrarnos con lo que es el aspecto preanalítico y el analítico para poder tener un algoritmo que sea lo más uniforme posible a lo largo de distintos patólogos en todo el mundo. También hay que tener prudencia cuando hablamos de las pacientes con HER2 negativos y que se relaciona con que esas pacientes tienen una tinción muy débil en menos del 10% de las células. Estas pacientes se agrupan de lo que se llama el HER2 negativo. Sin embargo, expresan HER2 en algún grado. Estas pacientes se consideran entonces como ultra bajo como fenotipo para HER2. Todavía no tenemos información acerca del grado de respuesta al tratamiento en estas pacientes, pero hay varios estudios clínicos que están en curso sobre esto y esperamos que en los próximos meses tengamos algunos resultados de estos estudios. Resultados alentadores, por supuesto. Otro aspecto importante relacionado con HER2 y las pruebas de HER2, particularmente para testeo de triple negativo, se relaciona con la reproducibilidad entre diferentes patólogos y el acuerdo positivo-negativo con los puntajes HER2 diagnosticados previamente. El mensaje es hacer un rescoring, una reclasificación cuando discutimos con el cirujano y el oncólogo acerca de las opciones posibles, hacer un rescoring y un retest, porque nosotros tenemos una indicación diferente ahora y es importante tener en cuenta todas estas nuevas posibilidades. Hay varias estrategias para reducir los resultados falso negativos y falso positivos en HER2, particularmente en el cáncer de mama triple negativo. Y estas estrategias deben ser adoptadas por el patólogo en su informe, que debe ser lo más abarcativo posible. Otro aspecto relacionado con el cáncer de mama HER2 bajo es la expansión de la categoría por los nuevos ensayos clínicos que nosotros estamos esperando ahora. Estamos expandiendo esta categoría, expandiendo el espectro de pacientes que pueden ser agrupados en el grupo de HER2 bajo, de acuerdo con el sistema de clasificación dentro del sistema de clasificación. TROP2 es una nueva oportunidad para los pacientes, pero uno de los biomarcadores más importantes en cáncer de mama se representa por los linfocitos infiltrantes que son factores de pronóstico. Es importante pronosticar a los pacientes para adaptar las estrategias de tratamiento, pero por supuesto que tenemos que proporcionar una evaluación estándar y se han hecho muchos estudios también por parte del grupo de trabajo de TIL internacional
Así que hay mucho material para aprender, para estudiar y para capacitarnos, porque la capacitación es muy importante acá. Bueno, el triple negativo de alto riesgo puede ser transferido a una baja categoría de riesgo y esto es muy importante para el pronóstico de los pacientes. Hablando ahora de los linfocitos infiltrantes tumorales, los nuevos marcadores no solamente se remiten a los infiltrantes tumorales, pero cuando hablamos de cáncer de mama tenemos que tener en cuenta biomarcadores inmunorrelacionados, incluyendo PDL1. PDL1 se puede testear, este biomarcador se puede testear con diferentes estrategias, el score combinado y los nuevos scores o puntajes de acuerdo con la indicación con inmunoterapias conforme al tipo de clon de anticuerpo que nosotros utilicemos. Este tipo de análisis es un desafío y nuevamente es un análisis complejo que tiene en cuenta no solamente la expresión de PDL1 sobre las células tumorales, pero sino que también sobre las inmunológicas. Y tenemos que capacitarnos como patólogos también, porque este tipo de análisis es nuevo en el cáncer de mama y también se caracteriza como la mayoría de los biomarcadores en el triple negativo por una heterogeneidad intratumoral grande. El nuevo puntaje que tenemos no es menos complicado, el puntaje celular, pero este análisis nos puede proveer estrategias interesantes para superar todos los desafíos que se presentan por este tipo de biomarcadores. Y la armonización de los diferentes clones de anticuerpos les proveen a los patólogos y a los oncólogos y a los pacientes un sustrato para el mejor régimen enfocado a la medicina de precisión. La biología del tumor es muy importante porque nos puede llevar a entender no solamente el rol biológico de PDL1 como un punto de verificación inmunológico, sino que también como un biomarcador predictivo. La predicción de este biomarcador, por supuesto, puede sufrir algunas desventajas. Estas desventajas no son tan diferentes de aquellas que nosotros experimentamos con HER2 para el sistema de clasificación HER2 y se representan por la heterogeneidad de los diferentes anticuerpos, diferentes sistemas de clasificación y plataformas y también por la variabilidad y heterogeneidad de los tumores, variabilidad biológica. Como patólogos en cáncer de mama especializados, estamos entrando en una era muy interesante. En el cáncer de mama triple negativo vamos a abrazar nuevos biomarcadores. Y estos, por supuesto, van a representar un desafío para el futuro, pero es un desafío muy interesante para todos los profesionales de la salud que trabajamos en el campo de cáncer de mama. Y este desafío, por supuesto, que puede ser ganado por medio de la colaboración en el entorno multidisciplinario. Solo la colaboración nos puede acercar a la medicina de precisión para el cáncer de mama triple negativo. Esta era mi última diapositiva. Les doy las gracias por la atención y quiero agradecer a los organizadores y este es mi grupo en el Instituto Europeo de Oncología. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Fusco. Muchísimas gracias, doctor Fusco, por su presentación. Fue muy buena. Hugo, como moderador. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Nicola, por tu magnífica presentación. Tengo dos preguntas.
que van por lo siguiente. Una, ¿qué panel de inmunohistoquímica recomiendas para completar la subtipificación del triple negativo e indicar tratamiento personalizado? La segunda es, ¿qué clon usas para investigar el PDL1 y por qué? Gracias. Thank you, Dr. Hapace, Muchísimas gracias, doctor Hapace, por estas preguntas tan interesantes y clínicamente acertadas. La primera pregunta se relaciona con cuál es el panel inmunohistoquímico óptimo para evaluar la triple negatividad. En Europa nosotros testeamos para los 3 biomarcadores, el receptor de estrógenos, de progesterona y HER2, y complementamos el análisis para propósitos clínicos en base al entorno clínico. Ahora tenemos diferentes opciones terapéuticas para nuestros pacientes que pueden ser relacionadas con el entorno clínico, como por ejemplo la inmunoterapia en el triple negativo. Conforme al estado de PDL1, se puede administrar en el entorno metastásico. En este entorno nosotros tenemos diferentes biomarcadores que podemos utilizar. Y para llegar a la segunda pregunta, el PDL1, estos clones al presente son 2, porque tenemos 2 drogas inmunoterapéuticas que pueden ser administradas en base a 2 tipos de PDL1, de clones de PDL1 y las guías de interpretación. Tenemos pembrolizumab o los scores combinados y el diagnóstico es el 22C3, este clon, y los estudios de armonización están en curso para utilizar 242 en una prueba de reflex. Y para pembrolizumab tenemos el puntaje que puede ser testeado con SP14 de ventana. Este tipo de pruebas tienen distintos valores de corte. El valor de corte positivo para el score combinado es 10, mientras que el valor de corte para el inmunológico es 1. La situación para PDL1 y triple negativo es muy complicada y también es complicada si nosotros tenemos en cuenta el hecho de que en el cáncer de mama, esta es la primera vez que nosotros enfrentamos estos nuevos biomarcadores. Me parece que toda la comunidad de patólogos y oncólogos deberíamos hacer el mayor esfuerzo posible para capacitar. A mí me parece que esto reduciría los sesgos de estas pruebas con diferentes valores de corte y clones de anticuerpo. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El próximo orador va a ser el doctor Vicente Martínez. El doctor Vicente Martínez es el director del Servicio de Imágenes del Hospital Universitario Quirón en Madrid, España. Es un gran amigo nuestro, ha compartido numerosas conferencias y ha venido varias veces a la Argentina. Gracias, Vicente, nuevamente por estar con nosotros. Y va a hablar del rol de la resonancia magnética en las marcaciones prequirúrgicas de las lesiones mamarias. Los moderadores va a ser la doctora Karina Pese y yo. Vicente, cuando quieras puedes compartir pantalla y dar la conferencia. Gabriel, gracias. Gracias y buen día a todos los que estáis ahí tan tempranito. Y bueno, voy a agradecer también al doctor Gabriel Farente por su amable invitación a participar en este interesante curso. Y vamos a comenzar. Voy a hablar del papel que tiene la resonancia magnética en el marcaje de lesiones malignas previo a la cirugía. Bueno, todos sabéis que la resonancia magnética es una
técnica muy sensible para detectar el cáncer de mama y sus indicaciones son numerosas y cada vez están más asentadas en la práctica clínica. No obstante, esta alta sensibilidad nos genera un nuevo problema porque es posible ver lesiones sospechosas con resonancia que no vemos con mamografía ni ecografía. Decir que nuestro centro es un centro de referencia en la realización de resonancias de mama. Hacemos más de 3.000 estudios anuales. Llevamos marcados más de 2.500, llevamos biopsiados más de 2.500 con resonancia desde comenzamos en 2006 y más de 500 marcajes prequirúrgicos realizados con resonancia. Cuando utilizamos la resonancia, por ejemplo, para estadificar un cáncer de mama o cuando estamos haciendo screening, muchas veces nos encontramos lesiones adicionales o lesiones que no son objetivadas con mamografía ni ecografía, como por ejemplo esta paciente que tiene un cáncer probado en cuadrante superoexterno y que en el estudio de estadificación se le vio una lesión en cuadrante inferoexterno. Lo primero que hacemos es analizar esa lesión, analizar la morfología, el realce, el valor de ADC, saber también si es una paciente de riesgo y si es así, como en este caso, que era una lesión BRAF5, lo primero que hacemos es proceder a intentar localizarla con una ecografía dirigida, con una ecografía second look. Y en más del 80% de los casos, los cánceres infiltrantes inicialmente ocultos son encontrados con ecografía y esto nos permite realizar una biopsia guiada con ecografía y llegar al resultado. No obstante, en ocasiones esas lesiones sospechosas por resonancia no son visualizadas con ecografía y lo que hacemos en ese caso es realizar biopsias guiadas por resonancia. Y esto nos lleva al motivo de esta charla. Nosotros, después de hacer esas biopsias, colocamos marcadores y hemos observado que muchos de estos marcadores de titanio que colocamos tras las biopsias de resonancia se movían y entonces estaban fuera de la localización originaria del tumor. Y esto fue la primera causa que nos indujo a hacer marcajes directos con resonancia antes de la cirugía. Otros escenarios que se han ido añadiendo es, como el segundo, es que en ocasiones la lesión que vemos en resonancia mide más o es mayor de tamaño que la que vemos en mamografía y en ecografía y para tener una cirugía con márgenes libres decidimos marcar los límites de esa lesión con resonancia. Y por último, en casos de quimioterapia neoadyuvante con respuestas fragmentadas o restos tumorales dispersos, los patólogos no solicitaban inicialmente su marcaje prequirúrgico. Bueno, a través de casos prácticos vamos a revisar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para marcar con resonancia estas lesiones antes de la cirugía. Inicialmente los marcajes los hacíamos con arpones de titanio que no producen artefacto en resonancia magnética y son fáciles de colocar. Actualmente este marcaje lo hacemos con técnica Roll, preferida desde hace muchos años por nuestros cirujanos. Y para hacer estas técnicas lo único que necesitamos es una antena abierta de mama, muy común en nuestros estudios, en la que podemos acoplar una guía de rejilla, como la que estáis viendo, para dirigir la punción, y la punción la realizamos con arpones de titanio o bien con la propia aguja del arpón a través de la cual inyectamos el radiofármaco para realizar rol. Bueno, la colocación de un marcador de titanio tras biopsia guiada por resonancia es el procedimiento habitual. En este tipo de biopsias utilizamos agujas de calibre grueso, de 7 a 9G, que habitualmente dejan una cavidad de unos 2 centímetros. En muchas ocasiones existen pequeños hematomas entre 2 y 4 centímetros
y tras finalizar el procedimiento y antes de colocar el marcador, lo que hacemos es aspirar con el sistema de vacío el hematoma, que en muchas ocasiones se vacía, pero en algunas persiste cierto grado de hematoma en la cavidad. Una vez que hemos aspirado, colocamos el marcador de titanio y realizamos una mamografía inmediatamente después para comprobar la posición final del marcador. Pero desde ya las primeras biopsias nos dimos cuenta que a veces la posición del marcador no coincidía con la localización de la lesión y también eso conllevaba una tasa más alta de bordes quirúrgicos afectos. De hecho, cuando analizamos 100 casos biopsiados con resonancia, 65% son lesiones benignas y 35% son lesiones malignas. De estas 35, 20 son lesiones habitualmente adicionales sospechosas, es decir, que ya tienen un cáncer y biopsiamos otra lesión que es un cáncer y conllevarían en muchos de estos casos la realización de una mastectomía. Y 15 son lesiones únicas, algunas de ellas son lesiones grandes porque son lesiones no vistas por mamografía y ecografía, son lesiones de tipo no masa, de gran tamaño, muchas veces que van también a mastectomía. Con lo cual vimos que prácticamente en 90% de los casos los marcadores que poníamos al final no servían para mucho. Y además, como digo, estos se podían mover. Este es un ejemplo de una paciente que tiene una captación de tipo no masa en unión de cuadrantes superiores, no vista en mamografía ni ecografía, y se realiza una biopsia con vacío guiada por RM. El resultado fue un carcinoma ductal in situ. Este es el control después de la biopsia, donde vemos un hematoma en la zona de la biopsia y aspiramos el hematoma. Una vez aspirado el hematoma, introducimos el marcador y posteriormente hacemos una mamografía y vemos que el marcador se encuentra en cuadrantes internos, cuando la lesión estaba en unión de cuadrantes superiores. Sabemos que está fuera de la lesión, por eso justo antes de la cirugía decidimos localizar directamente la lesión colocando un arpón de titanio. Aquí veis la escena, como colocamos el arpón de titanio que tiene esta señal hipointensa pero sin artefacto, y podemos ver que la punta del arpón está en relación con la lesión. En ese momento soltamos el arpón, hacemos una mamografía de control y vemos cómo la lesión con el arpón están alejadas unos 2 centímetros, un poco más del marcador. Este es otro caso donde veíamos una ectasia ductal importante en cuadrantes inferiores, sin contraste con señal hiperintensa ante uno, y tras contraste había una lesión en el interior de todo ese conglomerado de ductos dilatados. Esa lesión se ve mejor en las imágenes de sustracción y decidimos hacer una biopsia con resonancia y después de la biopsia colocar un marcador. Como veis en la mamografía de control, el marcador está en cuadrantes internos, cuando la lesión estaba en cuadrantes externos, y por esa razón decidimos realizar un marcaje ahora con ROL, con esa técnica de inyección del radiofármaco que después explicaremos, sobre la lesión directamente. En el control que se hace con SPECT-CT para ver la zona de inyección del radiofármaco, vemos que la lesión está en cuadrantes externos, aquí la veis, en esta zona, y el marcador se encontraba muy desplazado en cuadrantes internos. O sea que este tipo de marcajes nos empezaban a ayudar a localizar las lesiones cuando los marcadores se movían. Pero en la actualidad ya no colocamos marcadores de titanio en pacientes de nuestro centro tras las biopsias, porque esperamos al resultado histológico. Si ese resultado histológico es positivo, lo que hacemos es hacer un marcaje previo a la cirugía, bien con arpones de titanio, bien con ROL,
y es un procedimiento que hemos encontrado muy seguro, preciso y rápido, apenas dura 20 minutos. Esta es una lesión sospechosa en una paciente de riesgo en la porción profunda y central de la mama. La biopsia reveló que se trataba de un carcinoma lobulillar infiltrante, la biopsia con resonancia porque la lesión no era vista con mamografía ni ecografía, y el día antes de la cirugía, después de obtener el resultado histológico, colocamos la punta del arpón encima de la lesión, soltamos el arpón y hacemos el control mamográfico, y aquí veis la pequeña lesión, el pequeño carcinoma lobulillar infiltrante en la pieza quirúrgica. No obstante, desde hace ya más de 10 años hacemos técnica ROL. Inicialmente se hizo con mamografía y ecografía. Es una técnica que consiste, como sabéis, en aprovechar, inyectar un radiofármaco en el tumor, y este radiofármaco además migra al ganglio centinela. Esta técnica fue descrita por primera vez en el Instituto Europeo Oncológico de Milán en 1996 y ha demostrado a lo largo de los años que permite una extirpación más fácil, precisa y rápida de los tumores mamarios que la que hacemos con el arpón. Nosotros comenzamos a hacer esta técnica, como decía, con ecografía y mamografía, porque los cirujanos la prefieren claramente con respecto al arpón, y cuando empezamos a marcar algunas lesiones en resonancia con arpón, ellos preferían también hacerla con ROL. Por eso hemos comenzado también desde hace ya 10 años más o menos a marcar las lesiones en resonancia con esta técnica de ROL. Lo que hacemos es colocar una aguja de titanio con una guía estereotáxica en el tumor. La punta de la aguja debe estar dentro de la lesión, y si la aguja está desplazada con respecto a la lesión, porque vamos a hacer controles, se puede corregir. Una vez que tenemos la aguja bien colocada, inyectamos el radiofármaco y después una solución para lavar el radiofármaco y introducir todo dentro de la lesión. Este es un ejemplo de cómo una aguja de titanio está inicialmente desplazada y se sitúa por detrás de la lesión. No hay problemas, se extrae, se vuelve a colocar hasta que tengamos la punta en contacto con la lesión, y entonces es cuando inyectamos. Después de 2 horas de hacer este procedimiento se realiza bien una linfografía, una gammagrafía para localizar tanto la lesión como la migración al ganglio centinela, y actualmente ya realizamos SPECT, que tiene varias ventajas con respecto a la gammagrafía, porque vemos las imágenes con el radiofármaco de la paciente en supino, que va a ser la posición quirúrgica, y podemos ver con referencias anatómicas donde hemos inyectado el radiofármaco y la migración al ganglio centinela. Después, en la cirugía, con una sonda gamma que detecta esa radiación, podemos localizar tanto la lesión intramamaria como el ganglio centinela. Este es un ejemplo de una paciente de 51 años de alto riesgo, en el que se detecta una pequeña lesión de 7 milímetros en la porción central de la mama derecha, sospechosa por todas las características de resonancia, y que la ecografía dirigida no encontró. Por eso realizamos una biopsia guiada por resonancia. El resultado fue un pequeño carcinoma ductal invasivo grado 2, y lo que hicimos fue posteriormente, antes de la cirugía, el día antes, pues localizar la lesión con una aguja de titanio. Nos situamos dentro de la lesión e inyectamos una solución que tiene un poco de gadolinio, que aparece hipointenso en las imágenes finales, para comprobar que la inyección se hace en el sitio correcto. Posteriormente se hizo una gammagrafía
donde localizamos la lesión y el ganglio centinela, que ahí veis. La resección fue completa con márgenes libres. En este caso particular se trata de una paciente que se presenta con una adenopatía de aspecto patológico en la axila izquierda. La mamografía y la ecografía eran negativas. Se realizó una biopsia de la adenopatía que reveló un cáncer infiltrante de mama, metástasis de un cáncer de mama, y en la resonancia vimos una lesión en la mama izquierda, la de la adenopatía de aspecto ductal segmentario, y una captación lineal en la mama derecha. La lesión de la mama izquierda medía 32 milímetros, tenía ese patrón ductal segmentario con curva tipo 1 y se veía también la adenopatía, y en la mama derecha había una captación lineal de 16 milímetros también con curva tipo 1. Como no eran vistas en mamografía ni ecografía, se realizó una biopsia bilateral de ambas lesiones, simultánea, que reveló en la mama izquierda un carcinoma ductal infiltrante con zonas de carcinoma in situ asociadas, y en la mama derecha un carcinoma ductal in situ. El día antes de la cirugía se localizaron ambas lesiones con agujas de titanio y se introdujo radiofármaco para realizar la técnica ROL, y aquí veis las imágenes que se obtienen con SPECT de las dos zonas que inyectamos, en cuadrantes internos la mama izquierda, en cuadrantes externos la mama derecha. La ventaja de estas imágenes es que se pueden hacer medidas, la paciente está en supino en la posición quirúrgica, y podemos hacer medidas a piel y a otros referentes de tejido para orientar al cirujano y hacer la cirugía más rápida y más sencilla. El segundo escenario que os mencionaba de la utilización de estos marcajes es lesiones más grandes en resonancia que en mamografía y en ecografía. Esto es frecuente en carcinomas in situ que se presentan como microcalcificaciones. Ya sabéis que los márgenes positivos son muy altos, hasta el 45% de los casos, y también en la presencia de componente intraductal asociado a cánceres infiltrantes. Este es un caso de unas microcalcificaciones sospechosas, ahí en cuadrantes inferiores, muy posterior. Se realizó una biopsia estereotáxica con resultado de carcinoma ductal in situ, y en la resonancia de estadificación vimos una extensión de esa lesión anteroinferiormente con patrón ductal, y por tanto decidimos marcar los límites posterior, donde estaba el marcador, y el límite más anterior con arpones de titanio. Aquí veis la pieza quirúrgica, y los márgenes en esta lesión fueron negativos. Se encontró carcinoma in situ de 22 milímetros en toda la zona resecada. Otro caso de unas micros, dos grupos de micros localizadas muy posteriores en cuadrante inferior externo, y en el estudio de resonancia se vio que estas captaciones se extendían anteriormente, casi al tercio anterior de la mama. Decidimos hacer una biopsia directa por resonancia tanto del componente posterior como de esa extensión anterior, que mostraron que se trataba de un carcinoma ductal in situ puro, y antes de la cirugía marcamos el componente posterior y el componente anterior, los límites, con dos arpones de titanio, obteniéndose márgenes quirúrgicos libres. En esta otra paciente, en una ecografía se detectó una alteración glandular que se biopsió, y el resultado fue hiperplasia ductal atípica. Se realizó una resonancia en la que se vio esa captación ductal segmentaria alargada. Como había una discordancia entre la anatomía patológica y la radiología, hicimos una biopsia en la zona más densa de la lesión anterior, y que reveló la presencia de un cáncer in situ, y en este caso marcamos los límites anterior y posterior con agujas de titanio, inyectamos radiofármaco para hacer la técnica de ROL, y vimos se vieron aquí en el SPECT esos márgenes. Como la lesión era grande, se hizo también ganglio centinela, que aquí veis la migración al ganglio centinela
y se extirpó con márgenes libres. Otro caso habitual en una distorsión glandular, que en ecografía tiene una imagen pseudonodular de 9 milímetros que se biopsia y es un carcinoma ductal in situ. En resonancia vemos que esa lesión es mayor, mide 52 milímetros y por este motivo decidimos marcar los límites de la lesión, la posterior superior y antero inferior, con técnica ROL y extirpar todo el componente del carcinoma in situ con márgenes libres. Y por último, los marcajes en tratamiento neoadyuvante. Muchas veces la respuesta no es concéntrica, sino que se producen fragmentaciones tumorales y los patólogos en ocasiones nos pedían marcar esos restos tumorales que veíamos en la resonancia final de tratamiento para verificarlos, especialmente cuando iban a hacer mastectomía y había que analizar mucha mama. Actualmente marcamos los casos tras tratamiento neoadyuvante en todos los casos, como veréis. Las indicaciones que hacemos son tres: marcar pequeños restos en respuestas fragmentadas, marcar el lecho quirúrgico cuando hay una respuesta completa y marcar los límites de una respuesta fragmentada si va a ir a cirugía conservadora. Este es un caso en donde vemos una tumoración multicéntrica con invasión de pezón muy extensa, en la que el tratamiento funcionó excelentemente, pero quedaron unos restos aislados en cuadrante superoexterno y los patólogos nos pidieron marcar esa zona, la marcamos con técnica ROL y ahí encontraron los restos tumorales que decíamos. Este es otro de los ejemplos en los que marcamos un tumor con algunos focos que muestra una respuesta fragmentada al final de tratamiento con amplias zonas de fibrosis y marcamos los límites más anterior y más posterior para realizar una cirugía conservadora y como digo, hacemos el control después del ROL con SPECT que da una idea a los cirujanos muy clara de estos límites. Y por último, en ¿qué pasa cuando los tumores responden completamente? Como en este caso. Bueno, la resonancia es una técnica de imagen 3D que nos permite localizar exactamente dónde estaba el tumor. Hay muchas referencias anatómicas, por ejemplo, en este caso tenemos esta zona de tejido graso, el pezón, podemos colocar la aguja exactamente donde estaba el tumor. Lo mismo hacemos en este caso en axial, vemos otras referencias anatómicas que nos van a ayudar a localizar exactamente dónde estaba el lecho tumoral y ahí colocamos la aguja de titanio e inyectamos o ponemos un arpón, como fue en este caso inicial, para hacer el marcaje. Aquí tenéis la pieza quirúrgica. Y con esto hemos reducido a menos del 2% los márgenes quirúrgicos en quimioterapia con tratamientos conservadores. Como conclusión, las indicaciones que hacemos en nuestro centro de marcaje prequirúrgico guiado por RM son esas lesiones que biopsiamos con resonancia, no les ponemos marcador y si son malignas las marcamos previo a tratamiento quirúrgico. En las lesiones que vemos de mayor tamaño en la mama y en la eco, que vamos a hacer cirugía conservadora, y vemos que podemos obtener ventaja y reducir los márgenes marcando los límites, también lo hacemos. Y como he mostrado, tras tratamiento neoadyuvante marcamos el lecho o los restos tumorales que no vemos con ecografía. Por supuesto, si los vemos con ecografía, los marcamos con ecografía. El objetivo de todo ello es reducir el porcentaje de márgenes quirúrgicos en la cirugía y esta es una técnica fácil de realizar, rápida, se hace en apenas 20 minutos, no hemos tenido ninguna complicación en más de 500 marcajes y es una técnica muy precisa. Nosotros podemos controlamos en todo momento dónde está la punta de la aguja, bien para colocar un arpón o para inyectar el radiofármaco. Y bueno, esto ha sido todo.
Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Excelente, como siempre, tu disertación. Cari, podemos empezar. Sí, ¿Querés excelente. empezar haciéndole algunas preguntas al doctor? Sí, excelente, Vicente. Felicitaciones, siempre tan Gracias. didáctico y claro. Vicente, mi pregunta es si encontraste cuál puede ser la causa por la cual los clips, la explicación por la que los clips emigran posterior a una biopsia asistida al vacío, que es algo que también lo vemos en estereotaxia, que uno lo puede ahí explicar por el efecto acordeón, pero en este caso... Bueno, en este caso yo creo que los hematomas, la cavidad que hacen estas biopsias, ya la cavidad son 20 milímetros, la punta de la aguja se extiende 8 milímetros más allá, deja un túnel importante y eso unido al efecto acordeón pues hacía que en un porcentaje bastante importante viéramos que no quedábamos en el sitio inicialmente que queríamos quedar, o sea que lo veíamos con más frecuencia, también teníamos márgenes positivos más frecuentes en las cirugías y estas discordancias fueron las que nos empujaron a hacer esos marcajes, porque realmente hacer el marcaje es mucho más sencillo que hacer una biopsia. Sí. A mí, perdón Darío, te robo un minuto. Una de las preguntas que me queda es el trabajo del patólogo. Si bien uno le marca las lesiones cuando hay una respuesta parcial al patólogo para que pueda facilitarle el trabajo, si utilizamos solo tecnecio, ¿cómo le facilitamos al patólogo al momento del análisis de esa pieza operatoria? Porque no tiene un color, no tiene un clip, no tiene algo para guiarse. No, con la sonda gamma en la pieza marcamos con una aguja la zona de mayor medida de la radiación. Le colocamos una aguja en esa zona. Perfecto. Sí, eso se me olvidó explicarlo, perdón. No, excelente. Así queda aclarado cómo lo hacen para facilitarle el trabajo al patólogo. Darío. Perfecto. Bueno, la última pregunta. Por los tiempos, vos explicaste que en varios casos, o en algunos casos, desaparece toda la lesión y la pueden localizar por una cuestión anatómica. La pregunta es, bueno, muchas veces les ha pasado alguna vez que no han podido localizar alguna lesión. ¿Qué pasa cuando viene la paciente de algún otro centro con otro equipo, con otro estudio hecho y no es paciente de ustedes? Como si también lo pueden llegar a realizar. Y por último, si no encarece todo esto un poco el procedimiento de la paciente. No, bueno, en la primera parte, en nuestras pacientes no colocamos marcadores, claro, en nuestras pacientes entonces tenemos la resonancia inicial nuestra, sagital axial, es fácil, realmente fácil localizar el lecho quirúrgico con tantas referencias anatómicas. No hemos tenido nunca ningún problema en no localizarlo. Las pacientes que vienen de fuera todas tienen marcadores. Entonces, si han desaparecido, los cirujanos hacen la cirugía sobre el marcador, porque es verdad que con otro tipo de resonancias a veces es más complicado. Pero bueno, en general, incluso con resonancias de otro sitio y con otras técnicas, las referencias anatómicas, la mama está colocada siempre boca abajo en la misma posición. Las referencias anatómicas son sencillas. Y con respecto al precio, o sea, el material que se usa es una aguja de titanio que puedes reutilizar, te estás ahorrando marcadores, no es un procedimiento caro y como digo, yo apenas, muchas veces la paciente entra ya inyectada de gadolinio, la comprimimos y ligeramente y no tarda más de 10-15 minutos en hacerse todo el procedimiento, o sea que realmente es sencillo. Te hago una consulta, Vicente. ¿Qué quedan estas cavidades, estos hematomas, que lo vemos con las biopsias asistidas al vacío? ¿No es una posibilidad directamente marcarlo bajo ecografía porque esa cavidad, ese hematoma lo vamos a visualizar? Sí, se puede. Nosotros en ocasiones hemos hecho eso, hemos marcado con ecografía. Lo que pasa es que muchas de las lesiones que biopsiamos con resonancia son realmente pequeñas. Entonces, el hematoma a veces tampoco está en el sitio indicado
Y como te digo, bueno, nosotros al no poner marcadores ya inicialmente, de hecho te estás ahorrando el 90% de los marcadores que no sería necesario, porque todas las lesiones benignas, aquellas que van a ir a mastectomía, en fin, que muchas veces no es necesario. Y en los casos 10-15% que puede ser necesario, no encarece demasiado este tipo de resonancia, porque es una resonancia ultracorta, no hay que hacer difusión, no hay que hacer... Además hay que hacer cuatro secuencias con el control de dónde está colocada la aguja, o sea, realmente es un estudio muy corto. Ok, Vicente, muchísimas gracias, como siempre, por participar con nosotros, estar esta tarde, mañana nosotros. Y bueno, Cari, ¿te parece? Seguimos con la próxima presentación. Le damos paso a la presentación del doctor Gabriel Farante. Él es el director general de Humberto Veronesi Academy, es médico de la División de Senología Quirúrgica del Instituto Europeo de Oncología, y nos va a hablar sobre el manejo del carcinoma ductal in situ de mama en el 2020, y los moderadores van a ser el doctor Javier Soteldo, que pertenece a la Sociedad de Cancerología de Venezuela, y al doctor José Vila Vives, que nos acompaña desde España, médico mastólogo. Muy bien, muchas gracias Karina y Darío por las presentaciones. Hoy vamos a analizar brevemente en nuestro momento, en nuestro tiempo, el manejo del DCIS del carcinoma ductal in situ en el 2022. En un área de la mastología en la cual no hubo grandes revoluciones durante este año y este último periodo, pero siempre, permanentemente, hay nuevos avances y nuevas informaciones que aportan una luz en los problemas que se van presentando con esta patología y con este tipo de patología. Un segundo. Quede. No me va. Ahí está. Ok. Entonces, el tratamiento del DCIS en estas últimas 3 décadas no se tradujo en una disminución de la incidencia del cáncer de mama infiltrante. Vamos a poner algunas bases ya conocidas, que son el punto de partida para otros análisis y para nuevas propuestas. Una explicación de esta falta de disminución en la incidencia del cáncer de mama infiltrante es que la mayoría de los casos de DCIS nunca van a progresar hacia el cáncer de mama infiltrante durante la vida del paciente. Los datos del SER que ustedes conocen de Estados Unidos indican que la tasa actuarial de mortalidad específica por cáncer de mama 20 años después del diagnóstico del DCIS es solo el 3.3%, y que hay una falta de beneficio significativo de la radioterapia adyuvante sobre la mortalidad. Esto lo conocemos hace varios años. La incidencia del carcinoma ductal in situ ha aumentado casi 8 veces desde 1980 hasta 2007, y el DCIS representa hasta un 25% de todos los cánceres de mama en la era del screening mamográfico. Es decir, 1 de cada 4 pacientes que vemos prácticamente es un DCIS. Pero lo que realmente nosotros estamos afrontando todos los días y cada vez más es exactamente que no es que haya 2 patologías, pero sí una sola patología con 2 partes completamente distintas. La del DCIS de alto riesgo y el DCIS de bajo riesgo. El DCIS de alto riesgo para los pacientes se podría ofrecer un enfoque más agresivo aún y que incluya cirugía y radioterapia. Es por eso que ahora presento brevemente un trabajo presentado hace exactamente menos de 3 meses por Lancet, donde presentan
este grupo, que vamos a ver internacional, multicéntrico, randomizado de fase 3, que han englobado 136 centros participantes de 11 países y que durante 7 años, del 2007 al 2014, han reclutado 1.608 pacientes randomizados, a 803 con boost y 805 sin boost. Las bases racionales de esta propuesta fue que, a pesar de los crecientes datos y evidencias de los beneficios con radioterapia hipofraccionada de toda la mama, más el boost en el lecho tumoral para el cáncer de mama infiltrante, existen pocos datos para el DCIS. Los pacientes elegibles fueron mayores de 18 años con DCIS multilateral y de alto riesgo. Recordarse que este es el grupo de alto riesgo G2, G3. Y el tratamiento fue siempre cirugía conservadora de mama con más de 1 milímetro de márgenes libres de enfermedad en 4 brazos. Estos 1.608 pacientes, como dije, fueron reclutados en 11 países, un trabajo de una organización realmente extraordinaria, y vamos a ver brevemente y sintéticamente los resultados, que a 5 años prácticamente no hubo diferencias en la sobrevida global entre ambos grupos, y que las tasas a 5 años libre de recidivas local fueron sin boost 92,7% y con boost subieron al 97,1%, con una hazard ratio de 0,47, y con la aparición de efectos colaterales con el boost, con el aumento de tasas de dolor mamario y fibrosis. Las conclusiones que se llegaron con este trabajo fueron que, con respecto a un boost en el lecho tumoral, la realidad es que no son conclusiones muy claras. El índice de riesgo de recidiva local para el DCIS con boost fue de 0,47, similar al índice de riesgo de recidiva local para el carcinoma infiltrante con boost, que fue del 0,59, observado, por ejemplo, en el trial de EORTC. En países donde la recidiva local del cáncer de mama está disminuyendo, el beneficio absoluto por el uso de boost ahora es notablemente pequeño, con la aparición, como dije, de riesgos de fibrosis grave y toxicidades tardías. Por eso es que esto se refiere al alto riesgo y es para otra ocasión para analizar bien este aporte que es importante. Por más que los resultados no son muy claros, es importante porque por primera vez hay un trabajo internacional de 1.600 pacientes randomizada que dan una respuesta sólida y consistente. Veremos después cómo aplicar estos resultados a la realidad concreta diaria. La otra parte es el DCIS de bajo riesgo, que nosotros conocemos y seguimos un poco más, porque para estos pacientes ya existen investigaciones con estrategias no quirúrgicas para evitar un sobretratamiento en la mayoría de estas pacientes. A saber, ya hay 4 trials que ahora vemos a continuación de observación versus tratamiento, de los cuales 2 de estos trials tienen tamoxifen con 20 miligramos por 5 años. Y hay otro estudio de letrozol separado, de solo letrozol, es un estudio preoperatorio. Ya desde el Consensus Conference de 2009 se sugería la posibilidad de una vigilancia activa en el contexto del DCIS con el uso de la resonancia magnética mamaria para discriminar mejor qué pacientes pueden necesitar o podrían realizar actualmente vigilancia activa. Estos son los 4 estudios que ustedes conocen muy bien porque ya están presentados de hace varios años, aunque tardan y van modificándose permanentemente con el paso del tiempo, porque del inicio, LORIS, que es el estudio británico, el estudio de ORTC, COMET, el americano, y el japonés Loretta, los 3 primeros son randomizados y el último es de un solo brazo, pero en este momento LORIS y LORD no están randomizando, sino que van juntando, reclutando pacientes sin randomizar. Queda como randomizado solamente el estudio americano, que en los 2 brazos
presenta el tamoxifen. Bueno, están aquí descritas las características de todos los pacientes que pretenden reclutar cada uno, con lo que van a estudiar en el futuro, la supervivencia y la invasión ipsilateral a 5 años, a 10 años, el otro estudio, a 2 a 5 años, el COMET, y la incidencia acumulada a 5 años, el último estudio. La edad de las pacientes, el grado tumoral, el estado del GER, el GER2, y el tamaño tumoral, que son prácticamente sin límite de tamaño, salvo el último, pero todas son microcalcificaciones. Ninguna recluta masas tumorales. En base a esto, y de hace varios años, 3 o 4 años, nosotros queremos en el Instituto Europeo de Oncología también repetir esta experiencia, sobre todo aprovechando la gran casuística que tenemos en el estudio. En el Instituto Europeo de Oncología, en la división de cirugía cenológica, dirigida por el profesor Paolo Veronesi, prácticamente supera los 3.000 casos de cáncer por año de cirugía, con una disminución en los 2 años del COVID, pero durante prácticamente los últimos 20 años ese es el número que se mantiene, por tanto un volumen muy grande para aprovechar. Entonces queríamos hacer, y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como estuvo detenido el estudio, como dije, por el COVID, por la pandemia, nosotros hicimos un estudio retrospectivo de los pacientes, de nuestros pacientes con DCIS de bajo riesgo, de 2009 al 2019, ¿no? Estamos todavía ampliando, pero vamos a hacer próximamente, estamos ya en publicación, los primeros resultados. ¿Por qué? Las bases racionales obviamente son siempre las mismas, que existen preocupación de que el DCIS no solo esté siendo sobretratado, sino también sobrediagnosticado. Y las estrategias para reducir el tratamiento del carcinoma ductal in situ o eliminar el tratamiento por completo se basan en la necesidad y en la capacidad de identificar grupos de pacientes con DCIS con bajo riesgo de progresión a carcinoma infiltrante. Los ensayos de vigilancia activa sostienen que el aumento en el diagnóstico del carcinoma ductal in situ en los últimos años y la falta de una correspondiente disminución en la mortalidad por cáncer de mama hacen que el descubrimiento, y sumando al descubrimiento del carcinoma ductal in situ en autopsias de mujeres asintomáticas, han llevado a preguntarse si algunos subgrupos de pacientes con DCIS se pueden observar sin tratamiento quirúrgico, con o sin terapia endocrina, reservando la cirugía de reserva para aquellos que progresan a cáncer infiltrante. Es por eso que en nuestra casuística, en esos 10 años encontramos 351 pacientes con todos los criterios de inclusión elegibles para los 4 estudios de observación, que tienen, como hemos visto, características similares, solo microcalcificaciones. En este caso, solo buscamos menos de 2 centímetros, 20 milímetros. La edad, una mediana de 55 años. Y todas con tratamiento quirúrgico, 3/4, 65% casi, cuadrantectomías y 1/4 de mastectomías. Estos 351 pacientes fueron diagnosticados todas por core biopsy y todas eran de carcinoma in situ G1 y G2, sin comedonecrosis. Se observó 2 hallazgos importantes. Uno, en primer lugar, que la tasa general de upstaging y upgrading era del total del 23%. En segundo lugar, que 64 casos entre estos 351, o sea, el 18,2%, después de la cirugía, no presentaban ninguna enfermedad residual a la anatomía patológica final. En primer lugar, el primer punto, el primer hallazgo fue entonces que la tasa general de upstaging y upgrading es del 23,6%. ¿Qué significa? Que, por una parte, el 18,2% tuvo un upstaging, es decir, pasó
a un carcinoma infiltrante y el 5,4% a un upgrading porque pasó de un G1, G2 a un G3. Algunos autores norteamericanos unen estos dos conceptos, el upstaging y el upgrading, con el término upstaging, pero en este caso es mejor separarlo porque el upstaging, bueno, indica obviamente un pasaje al infiltrante, o sea, un salto del estado, y en cambio el upgrading, justamente un paso de grado. Entonces nosotros preferimos separarlos así, y en el otro extremo de este grupo, un 18,2%, después de la cirugía, se encontraba que no tenía enfermedad residual anatomía patológica. La característica de estos pacientes es que eran tumores menores de 10 milímetros, el G1 y el G2. En el análisis multivariable se encontró que todas las variables eran predictoras de upstaging, y en este grupo de pacientes, sin embargo, no hubo enfermedad residual a la anatomía patológica final. ¿Qué significa esto? Que nuestro estudio muestra que si hubiéramos hecho entrar estos pacientes, hipotéticamente, con DCIS de bajo riesgo, con los mismos criterios de elegibilidad de los trials internacionales de vigilancia activa, habríamos dado un tratamiento inaceptable al 41,8% de las pacientes, a un 23,6% un upgrading y al 18,2% un overtreatment, un undertreatment y un overtreatment. El undertreatment es para el brazo de observación. Si todos estos pacientes entraban en el brazo de observación, más del 23% de los pacientes con upstaging y upgrading recibirían un undertreatment porque hubieran quedado en observación con un posible futuro recidiva y estarían expuestos a un alto riesgo justamente de progresión de la enfermedad. En el brazo de la cirugía, si hubieran entrado en el brazo de cirugía, con un 18,2% de estos casos, de las pacientes que hemos analizado, recibirían un overtreatment, porque tuvieron cirugías blancas, llamadas blancas, cirugías innecesarias, ya que todas las lesiones se habían extirpado durante la biopsia diagnóstica y no se encontró ningún tumor residual después de la resección. Es por eso que, paralelamente, antes de terminar nuestro análisis, ponemos en paralelo un estudio que se llevó también en el Instituto Europeo de Oncología con el grupo de radiología y de anatomía patológica, porque este estudio radiológico y patólogos del IEO, ¿qué hicieron? Analizaron las biopsias diagnósticas y vieron que en algunos casos son terapéuticas. El estudio está dirigido a identificar las características clínicas y específicas del procedimiento de biopsia que identifiquen de manera más segura y precisa el grupo de pacientes en lo que la biopsia diagnóstica también resulta terapéutica, mediante la eliminación de toda la lesión. Estudiaron 2.173 biopsias con diagnóstico de carcinoma ductal in situ de todos los grados, en este caso, y concluyó el estudio que después de la biopsia de la baba, el mamotom, los pacientes con DCIS que mostraban a la mamografía postbióptica una extirpación completa de la lesión, en la cirugía sucesiva tuvieron una tasa significativamente menor de enfermedad infiltrante residual que aquellos con tumores residuales mamográficamente detectables. Y en este caso fue que la mamografía postbióptica negativa tuvieron el 8,2% y en la mamografía con postbióptica positiva el 19%. Volviendo a nuestro estudio retrospectivo, repito, con los pacientes que ya tenemos que fueron operados del 2009 al 2019 con las mismas características que tienen todos los pacientes que entran en los grupos de vigilancia, los 4 trials, concluimos que el 23,6% de los pacientes con DCIS de bajo riesgo sufrieron un upstaging y un upgrading
a la anatomía patológica definitiva posquirúrgica, y de estos el carcinoma infiltrante representó 3/4 de todos los casos. En segundo lugar, nuestros datos sugieren que la vigilancia activa no está justificada en nuestro estudio retrospectivo y muestran que utilizando los criterios actuales de inclusión de los trials internacionales sobre vigilancia activa, la tasa de upstaging y de upgrading es demasiado alta, con el riesgo de que un determinado número de pacientes reciban un tratamiento inadecuado. Otras conclusiones de nuestro estudio retrospectivo del Instituto Europeo de Oncología es que nuestros resultados muestran que cada centro debe asegurarse individualmente de que sus tasas de upstaging sean lo suficientemente bajas antes de adoptar cambios en la práctica clínica para evitar que ni siquiera un paciente sea subtratado. Cuarto, aunque los estudios muestren resultados positivos para ofrecer la de-escalation del tratamiento quirúrgico a pacientes de bajo riesgo, la gran variabilidad entre centros y las grandes diferencias entre las tasas de upstaging en los diferentes estudios publicados hacen que estos resultados se tomen con precaución. Quinto y finalmente, se deben establecer nuevos criterios de selección más estrictos para asegurar y garantizar un manejo óptimo y un tratamiento adecuado para cada paciente. Finalizando esta presentación y en relación a los estudios de vigilancia activa, las preocupaciones que existen en este momento en general en el interior de estos estudios y en general en la comunidad científica internacional es que, si bien en todos los ensayos se requieren biopsias múltiples y biopsias asistidas por vacío o VAB, el mamotón de gran volumen para reducir el riesgo de pasar por alto el cáncer infiltrante, la tasa de upstaging de los pacientes con DCIS de bajo riesgo en estos ensayos es de hasta un 20%. Y además, cuando se omite la cirugía, aumenta, por una parte, la frecuencia de las imágenes del follow-up. Por otra, conduce a biopsias adicionales. En cuarto lugar, la falta de intervención quirúrgica puede aumentar la ansiedad que las pacientes ya tienen de por sí en relación con su diagnóstico de DCIS. En quinto lugar, la vigilancia activa es aplicable a una proporción relativamente pequeña de pacientes con DCIS que a menudo son candidatos solo a una tumorectomía. Y finalmente, no está claro si la paciente preferirá, si es sorteada, por ejemplo, para la observación, una terapia endocrina durante 5 años, o más imágenes, más biopsias, o una mayor preocupación por enfrentar el riesgo de una recidiva local con carcinoma infiltrante en el futuro, en vez de una pequeña tumorectomía y una breve intervención ambulatorial. Termino con 2 conceptos expresados por Linda Pack y Mónica Morrow del Memorial en este año, en abril de este año, cuando, relacionado con este problema del overtreatment en el DCIS de bajo riesgo, es que sostienen ellos que la mayoría de las pacientes está ansiosa por minimizar la probabilidad de recurrencia y muerte por cáncer de mama, cuando se enfrenta a la paciente ansiosa que le pide a un médico que haga todo. Es fácil sucumbir a la creencia de que hacer más puede ser beneficioso, mientras se olvida que hacer más puede significar simplemente un sobretratamiento sin ningún beneficio. Y concluyen Linda Pack y Mónica Morrow diciendo que para continuar con el progreso debemos pasar, como sostenía Humberto Veronesi, de defender el tratamiento de máxima tolerancia al tratamiento de mínima eficacia. Muchas gracias por su atención. Hola Gabriel, mil gracias por tu presentación, como siempre, espectacular. Es un tema, como tú has dicho, que no hay grandes avances en este año en el carcinoma ductal in situ, pero sigue siendo fascinante y difícil el manejo de este tipo de patología. Bueno, yo te tengo 2 preguntas, bastante sencillas, pero yo creo que las personas las van a disfrutar bastante tu respuesta, y es,
La tasa que acabas de presentar en el trabajo que lideras en el Instituto Europeo de Oncología de Milán sobre el carcinoma ductal in situ de pacientes que tienen upgrading, upstaging, es de casi un 24%, lo cual es bastante elevado. Es decir, que a este grupo es difícil poderle ofrecer un tratamiento conservador, es decir, sin cirugía. ¿Cómo podríamos hacer o qué se podría hacer para bajar esta tasa o estar mucho más seguro para hacer este subgrupo más factible para que entre en lo que es la vigilancia activa? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería, en el caso... Después. Ok, perfecto. Porque esta no es simple. Entonces, con respecto, obviamente que todos los especialistas en cada área, en cada disciplina que trata el cáncer de mama en general, y en este caso el DCIS en particular, el in situ, están buscando descubrir subgrupos que den cada vez mayor seguridad. De hecho, hay progresos muy notables en esto. Por ejemplo, en esto contribuyen sin duda tanto los radiólogos como los anatomopatólogos. Sobre todo en este caso, los radiólogos, y en nuestro caso, tú conoces y nuestros interlocutores, muchos conocen el grupo de radiología dirigido por el doctor Casano, que prácticamente hayan hecho una especie de protocolo muy sencillo, que consiste en, luego de la radiología inicial, se hace la biopsia, que la hacen ellos mismos porque hacen radiología, hacen por vacío, hacen el mamotón y otras similares. Entonces, prácticamente el objetivo es quitar, obviamente en lesiones limitadas, toda la lesión que se vea radiológicamente. Luego, y aquí es para muchos la novedad, es que hacen una nueva radiología, una nueva mamografía postbióptica. Entonces, con este sistema, vuelven, bueno, y termina allí, y con eso lo tienen como información y va a cirugía siempre. Nosotros siempre termina en cirugía, tumorectomía, cuadrantectomía. Si son limitadas, la mastectomía. Pero en este caso, se va a observar la radiografía y la mamografía, y como hemos comentado recientemente, todos aquellos que en la mamografía postbióptica no tienen residuo en anatomía patológica, realmente luego concuerda así, después de la cirugía en la anatomía patológica postquirúrgica, la final, y donde tienen, si no había a la mamografía postbióptica, no había imágenes de patológicas, ellas tienen un mejor resultado a futuro, primero que a la anatomía patológica final, tienen prácticamente la mitad de la patología residual. Entonces, esto es en primer lugar, o sea que prácticamente es importante hacer un estudio permanente y como si fuera un triángulo constante entre el cirujano, radiólogo y anatomopatólogo en este caso. No hay un método seguro y definitivo, pero esto ya es un paso adelante, que realmente es una respuesta por el momento para mejorar la atención de estos pacientes. ¿La segunda? Interesantísimo, ¿verdad? Que bueno, todo depende prácticamente de la resección total de la lesión. La segunda pregunta es personal. Supongamos que tú eres el paciente que tiene la patología y tienes un carcinoma ductal in situ de bajo grado de 1 centímetro. ¿Tú preferirías hacer un tratamiento conservador de vigilancia con tamoxifen o preferirías hacer la cirugía, la tumorectomía? Bueno, en esto tiene mucho que ver la paciente, ¿no? Porque es ella, entrar en la psicología de la mujer que viene con este tipo de patología es muy particular y no es simple. Aparte que hay una infinidad muy diversa de psicología en la mujer que viene con esta patología, es el hecho de que prácticamente ella es la que ya viene de algún modo, ciertamente que nos
preguntan qué les sugerimos nosotros, pero ellos ya vienen con una idea. Algunas prefieren una cirugía breve y también estar pocas horas, porque nosotros lo hacemos con una cirugía de día, pocas horas y a la tarde se van a su casa. Entonces, y después se van del hospital. Hay personas que no soportan el hospital y solo por eso prefieren algo breve y se van. Otras dicen no, prefieren la estética y entonces prefieren otro tipo de alternativa u observación, pero esta observación, como acabamos de decir, da mayor control, el control siempre da angustia, además hay más biopsias muchas veces innecesarias, como encontramos muchas veces en la práctica diaria. Por tanto, esto depende mucho de la paciente y a veces, como si fuera poco, la paciente ya viene informada, lee todo por internet y como lee todo por internet generalmente entiende poco porque realmente hay mucha información y es difícil, más el estado emocional que aporta y que trae ella, tener claridad en la definición. Por eso que el médico, obviamente nosotros ante ese caso concreto sugeriríamos una tumorectomía o cuadrantectomía, dependiendo de la dimensión, pero también porque ofrecemos este day hospital, de modo de que la paciente a la tarde se va a su casa y hay pacientes que no soportan el hospital y solo por eso prefieren hacer una breve cirugía. A tener y extirpar completamente, otras prefieren cosas más radicales, cirugías más radicales, pero en este caso depende de la mujer. Nosotros en concreto, en principio, ofrecemos una tumorectomía, sugerimos una tumorectomía y controles, obviamente. Muchas gracias, Gabriel, por todo, por la presentación y sobre todo en nombre de los que nos están escuchando y mío propio. Bueno, sigamos con el curso.